Muy buenas a todos, compañeros, y bienvenidos a este nuevo episodio de Japón Oculto. Episodio número 6, en el que vamos a ahondar en nuevas facetas de este país que tanto queremos, Japón. Y en este caso, vamos a hablar concretamente del puroresu. Una temática para la cual nos acompaña Gonti. ¿Qué tal, compañero? Un placer estar por aquí. A ver, puroresu, ¿qué es? A ver, Porque suena un poco raro, ¿no? Así el nombre. sí, suena como a si adaptaras una palabra del inglés o dos y la... Sí, y las fusionaras, ¿no? Sí, Por las lo que sea. fusionaras. Pues básicamente la etimología es esa. El purores es básicamente pro wrestling. El wrestling que podemos encontrar, por ejemplo, hoy día lo podemos encontrar en Netflix. En su momento lo podíamos encontrar como Pressing Catch en 4 a mediados de los 2000 o a principios de los 90 en Telecinco. Sí. Es básicamente eso, lo que es WWE y todas estas compañías. Vale, entonces es lo mismo que nos encontrábamos con John Cena, el Rey Mysterio y demás. Exactamente. Es exactamente lo mismo, pero hecho a la japonesa. ¿Tiene muchas diferencias o es más o menos lo mismo, pero con actores japoneses? Para empezar, actor es un término muy peyorativo para este caso, porque Bueno, claro. precisamente sobre todo para los japoneses, que se toman muy en serio eso, el tema del puroresu. Sí. Se lo toman muy en serio porque ellos viven por el espíritu de lucha. Los que lo han practicado, de hecho, los orígenes muchísimos eran atletas legítimos que Sí. transicionaron al puroresu en algún punto u otro. Pero claro, es que nosotros estamos acostumbrados a la WWE, a gente como John Cena, The Rock, Sí, Batista, que luego han transicionado al cine sí. con mayor éxito o menos, o mayor habilidad o menos. Pero los japoneses, aunque algunos han participado en películas, realmente los luchadores se toman muy en serio el tema de la competición, aunque no haya competición. Pero, claro, siempre se ha dicho, ¿no? Del pressing catch de la WWE, que todo estaba pactado, que todo era mentira, que bueno, que era como un teatro, ¿no? Aún así, bueno, ¿eso se mantiene también en Japón o se considera como una especie de arte marcial o deporte de contacto? ¿Está relacionado el puroresu con artes marciales, por ejemplo? Claro, para eso tendremos que irnos a los orígenes del pro wrestling, en este caso, que es en los circos americanos. Porque Sí. obviamente hay competiciones de lucha en todas las culturas que puedas visitar. En plan, nosotros tenemos la lucha grecorromana, los japoneses tienen muchas, bueno, los asiáticos en general tienen distintas artes marciales. Pero lo que hoy entendemos como lucha libre, puroresu, catch, llámalo como quieras, según el país en el que estés, eso se origina en los circos americanos del siglo XIX, en el que había competiciones de lucha, pero se hacían bastante aburridas, porque a veces podían llevarse horas peleando y no atraían a nadie, y si no empezaba a pactarla. ¿Eso qué quiere decir? Que es en plan de, oye, pues ganas tú, gana él, y ya luego con el tiempo pues se introdujeron más elementos. Pero básicamente lo que se decidía era el ganador y poco más. Pero se seguían, y eso se aplica a día de hoy. ¿Está pactado? Sí, por supuesto, porque intentas contar una historia, intentas llegar a unos puntos en un drama al final que estás contando durante un combate, un drama, una comedia, porque hay distintos géneros que veremos más adelante. Pero al final, o sea, tú no intentas hacerle daño per se a tu oponente, porque es tu compañero, al final no es un oponente como puede ser en judo o en sumo o en boxeo, sino que lo que intentas es llegar a puntos del combate, llegar a beats, son como puntos de una historia, introducir nuevos desenlaces, pues igual que puede ser una película, igual que puede ser una serie, pues tiene al final, combate tiene esos puntos y tú llegas a los puntos con esos movimientos. Esos movimientos no están hechos para hacerte daño, pero eso no significa que no duelan. Claro, claro. Porque, Bueno, de hecho, hay muchos combates, ¿no? En los que he llegado a ver incluso que se clavan como chinchetas o sí, cosas así. Vamos, eso y eso porque al final, si has visto lo americano actual, está todo ya bastante bajado porque ya hay conciencia sobre las conmociones cerebrales, sobre las cosas como la hepatitis y demás.
Así que se ha bajado bastante esos niveles. Pero hubo en algunos puntos en el que había auténticas carnicerías. Pero, por ejemplo, suele que ver realmente el luchador más famoso del último cuarto de siglo, John Cena. John Cena tú lo ves de pie y parece normal, y de repente ves que tiene la cadera como a 3 metros del resto del cuerpo. Sí. Y eso es básicamente porque él encima por una lesión de cuello empezó a caer sobre su cadera y la tiene completamente desplazada. Uh. Y eso es y John Cena, dentro de lo que cabe, está relativamente sano. Bueno, O sea, claro, pero tiene que ser una profesión que machaca muchísimo el cuerpo, que lo maltrata mucho. muchísimo. La cantidad de lesiones y muertes que ha causado el wrestling y de vidas deformadas y todo esto, pues hay muchísimas. Hay que ver, por ejemplo, simplemente la gente que, aunque eso no es común en Estados Unidos, en Japón ha pasado varias veces, que son fallecimientos en el ring o a causa de movimientos hechos en el ring. Sí, porque han intentado hacer algo demasiado peligroso o le ha salido mal la técnica. No necesariamente, bueno, en un caso sí, pero en la mayoría de casos ha sido por tanto machaque que tenía acumulado el cuerpo, que con un movimiento, vamos, una brisa podría haber matado a esa persona, la verdad. Tenemos un par de casos, como puede ser Plum Marico, fue la primera que falleció en los 90, que era una luchadora que por desgracia hoy día se la recuerda más por su muerte que por sus habilidades, porque era una luchadora muy única para la época. Y ella falleció, por ejemplo, recibiendo una bomba que era al final. Es un movimiento que habría recibido centenares de veces sin ningún problema. Y en plan de... se quedó ahí, en plan de... empezó a como atragantarse. La llevaron al hospital y allí se quedó. Y fue porque tenía una cantidad de conmociones cerebrales y de accesos cerebrales que es en plan de que cualquier contacto, pues allí se podía quedar. Este personaje que se va construyendo a través de los combates sigue como una historia, se sigue la evolución del personaje, del luchador. Por supuesto, de hecho esa creo que es la mayor diferencia que tiene respecto a una película o una serie, que pueda ser de artes marciales o de acción o de lo que sea, es que tú normalmente al final lo que acabas siguiendo más son a un conjunto de luchadores. Por ejemplo, yo voy a dar mi caso en particular, mi luchador favorito de todos los tiempos es Edge, Adam Copeland. Ese luchador, por ejemplo, tuvo una carrera, se retiró por problemas en el cuello, volvió 9 años después, que por fin consiguió que los médicos le dieran el ok. Y él, por ejemplo, o sea, casi toda su carrera fue en WWE, pero él en cierto punto dijo, oye, me voy a otra compañía. Y yo, por ejemplo, yo veo esa otra compañía, yo lo sigo viendo a él. Y como me sigue contando sus historias. Y eso es lo que al final puedes hacer con tus luchadores favoritos. Coger cualquier luchador que te guste, o por ejemplo la construcción de un programa, por ejemplo, como puede ser Raw, SmackDown, lo que sea, o las equivalencias que tienen las empresas japonesas. Sí. El conjunto coral que te puedan ofrecer también. Pero al final lo que, por ejemplo, la mayoría de fans intentan hacer es seguir a luchadores en concreto y ver su evolución, su carrera desde los inicios, los puntos álgidos, las caídas. Recuerda un poco entonces también al fenómeno idol, ¿no? Sí, es curioso la similitud, pero sí, normalmente la gente es fan de ciertas idols y a lo mejor pues aquí en vez de ser fan de ciertas, yo qué sé, no conozco ningún ejemplo de idol, pero sí. Sí. Bueno, ahora hay alguna, ¿no? Aquí me puedo explayar mucho en lo otro, pero con las idols no es el caso. Pero es en plan de, claro, yo supongo que la gente seguirá a ciertas idols que desarrollarán su carrera. Y aquí, yo qué sé, puede seguir, por ejemplo, yo qué sé, a Kenta, a Masahiro Chono, a Kenta Kobashi o lo que sea, y haber visto toda su carrera desde principio a final. Claro, pero es curioso también porque no se busca la excelencia desde el principio, no se busca el luchador perfecto desde el principio quizás, sino que se busca el acompañarlo en esa trayectoria, en su evolución, ¿no? Claro. Lo que normalmente la gente hace es, se ve una cierta empresa o cierto show y oye, que el luchador que te ha gustado mucho, pues empiezas a seguir qué hace ese luchador, empiezas a ir al show que va ese luchador a luchar,
o empiezas a buscar en la hemeroteca qué cosas hay de ese luchador, tú al final eso puede... lo más cómodo que hacen la mayoría de gente es simplemente ver ciertos programas y ya está. Ve Raw, pues los luchadores que en Raw y ya está. O, por ejemplo, de New Japan Pro Wrestling, pues en plan de vas todos los años al show de Osaka de no sé qué y ves lo que hay y ya está. Es que eso, hay diferentes tipos Sí. de fanáticos. Ahora mismo, en Japón, ¿cuáles son los programas o las ligas que más mueven? Ahora mismo, en cuanto a lucha masculina, porque hay un puente bastante, o sea, hay un hueco bastante grande entre la lucha masculina y la femenina. En cuanto a masculina, la empresa que ha sido más popular durante los últimos años ha sido New Japan Pro Wrestling, que de hecho tiene un show grandísimo que llena el Tokyo Dome todos los años, a principios de enero. También tienes Noah, en la que de hecho hay luchadores que de vez en cuando van de WWE, por ejemplo. Así que si sigues pues Perro en Netflix, oye, pues Noah, por lo menos te puedes encontrar a este luchador o a este otro luchador que están allí haciendo una excursión Qué guay. para formarse. ¿Está en Netflix eso? No, por desgracia eso tienes que pasar por servicio de suscripción o surcar los mares de internet. Sí. Y en cuanto a femenina, Stardom. Stardom es la empresa más importante y más fácil de localizar. Pero al final depende de los géneros que más te gustan. Porque, Sí. por ejemplo, New Japan y Pro Wrestling Noah son empresas de como del puroresu como más estándar. Luego tiene una cosa que es una fusión entre dos culturas, que es el lucharesu. ¿Y eso qué es? El lucharesu es la fusión del pro wrestling japonés, del puroresu, con la lucha libre mexicana. Onda. O sea, luchadores que cambien lo que son, porque la lucha japonesa se basa mucho hay matices, pero se basa básicamente en golpes muy fuertes, en que parezca lo más realista posible. Mientras que, por ejemplo, lucharesu pues cambia eso, pues aunque tiene esos elementos de contacto, de brutalidad, lo incorpora también movidas aéreas, incorpora máscaras, cosas que no son tan típicas en Japón. Como un poco más espectacular, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Porque la lucha libre mexicana, esa lucha se caracteriza en eso por mucho, pues vuelos de alto riesgo, jugar mucho con lo que son las cuerdas, Sí. los topes afuera, los topes adentro. Básicamente... Sí. Gusta mucho la lucha libre mexicana, ¿no? En Japón. Sí, de hecho eso ha habido mucha cultura de intercambio entre los dos países, porque eso es algo que hacen muchísimo las empresas japonesas, sobre todo las empresas que forman, como New Japan, como All Japan en su momento, como Noah, que son mandar a luchadores en excursiones, en lo que son en plan de te mando a México unos cuantos meses, o te mando a una empresa americana, o te mando para que se vayan formando, para que vayan cogiendo tablas, para que cuando vuelvan a Qué Japón bueno. pues son más completos. Sí, ¿eh? Y has dicho que hay mucha diferencia entre lo que es la liga masculina y la femenina. Sí. Intuyo que la masculina tiene más audiencia e importancia. Históricamente sí, pero no te creas que hay tanto que el puente que hay es más un puente que ha dibujado lo que es la cultura del puroresu en sí. Que las empresas masculinas son enteramente masculinas, las femeninas son enteramente femeninas. No son como como en Estados Unidos, en México, que se mezclan, que hay lo mismo en una cartelera te encuentras un combate masculino, un combate femenino. En Japón hay esa barrera, que supongo que será algo relacionado con el sexismo, supongo. Ya sabemos lo puritano que pueden ser los japoneses. Y yo supongo que es por eso, también por los valores tradicionales y todo esto. Sí. Pero el puente eso necesariamente no es la audiencia. Es cierto que la masculina suele tener un poco más de audiencia, pero no es una diferencia que sea brutal. Y entonces, combates mixtos, hombres, mujeres. Hay poca cosa de esa, por desgracia. Hay algunas luchadoras que sí se han metido en eso, como por ejemplo el luchador actual de WWE, Asuka, en su momento Kana,
que esa luchadora no estaba firmada por ninguna empresa, iba por todos lados. Y ella, por ejemplo, llegó a meterse en combates que rozaba un poquito de no quiero ver esto, ¿sabes? De brutalidad. Así que eso, no son comunes los combates. Tampoco lo son realmente en el resto del mundo. Creo que donde ha sido únicamente relativamente común ha sido en las empresas pequeñas americanas. Que hay algunas luchadoras que sí, que porque las complexiones de los cuerpos al final no son tan diferentes. Porque te vas a, yo que sé, a las empresas japonesas y los japoneses son tremendamente grandes, los que luchan, y tremendamente beefy, carnosos, ¿sabes? Sí. En plan de, han comido sus buenos pucheros. Yeah. Y las mujeres suelen ser muy pequeñitas, muy menuditas, muy concentradas. Sí. Así que, salvo excepciones, por supuesto, siempre hay excepciones en todo. ¿Has visto la serie de Netflix de La Reina de las Villanas? Que es la historia del nacimiento de Dun Matsumoto, que a su vez pues, también originó lo que es probablemente una de las luchadoras más importantes de finales de los 80, principios de los 90, que es Bull Nakano, que aparece casi al final de la serie, que es como la que hereda el testigo de Dun Matsumoto. Pues Dun Matsumoto se retira a los 26 años, y no porque no pueda físicamente, es porque la empresa para la que lucha tiene un retiro mandatorio para las mujeres a los 26 años. ¿Y por qué se retira a esa edad? Pues para que se vayan a casa y tengan niños. Literalmente. Para que se dejen ya de esas cosas, claro, ¿no? Ya has tenido tu fama, tu momento de gloria. Claro. Ahora vete para casa, ten niños, ten la casa limpia. Ahora cumple tu rol, ¿no? Exactamente. Vete a cumple tu rol como mujer. Y sí, y eso, el niño limpia la casa, y olvídate que has sido alguna vez una luchadora grande. De vez en cuando te daremos un aplauso cuando vengas por aquí a vernos, pero... Claro, en el combate anual, ¿no? Conmemoratorio. Sí, o algo lo así. Típico de, venga, un aplauso a las antiguas luchadoras, y que ya están retiradas, pero si esta mujer tiene 27 años, no ha llegado todavía ni siquiera a su pico. Pero era muy bestia, los combates que hacía. Sí. Y cómo cogía el tenedor y se lo clavaba a las compañeras. La gracia que la actriz que hace de Matsumoto es una actriz de comedia. Y de hecho, elegida por la propia Dun Matsumoto, lo investigué después. Porque me chocó mucho, en plan de... Digo, hostia, pero yo conozco a estas luchadoras. Y lo investigué y eso eran luchadoras que sobre todo eso, Dun Matsumoto empujó muchísimo el émbolo de lo que podía hacer una luchadora en Japón, y después eso, porque había su testigo Bull Nakano, Aya Kong y otras luchadoras famosas de los 90. Claro. Y además en esa serie se ve muy bien tanto la explotación de la empresa, ¿no? Uh-huh. Porque exprimen a las luchadoras como naranjas, o sea, todo el jugo que les pueda dar, y cuando no les sirven la tiran. Y luego esa como categorización del personaje, ¿no? De esta Dun Matsumoto, que es la mala. Sí. Y tiene el personaje de la mala que odiar. Luego están las otras, que son las buenas. Claro, eso normalmente hoy día también es que eso depende de la empresa, depende de tal. Por ejemplo, en WWE, yo que sé, va y tú eres este. Oye, tú tienes un personaje de antes, pues la adaptamos a la versión WWE de este tío. Claro. Pero es básicamente eso. Como por ejemplo, nosotros tenemos un luchador español en WWE que es Action, luchador en el SmackDown. Pues ese chaval, en plan de tener un personaje, pues cuando fichó por WWE al tiempo, pues dijeron, venga, este personaje no funciona, te ponemos una máscara, te ponemos un tal, y lo convirtieron en otro luchador. Y normalmente ese tipo de empresa pues era en plan de, oye, cuando hacías porque en aquella época eran castings y demás eran normalmente el camino para ser luchador normalmente es, te montas a una escuela, oye, eres bueno, tal cual, pues venga, pues te entrenan, tu carrera va avanzando poquito a poco. Pero con la Yoshi antiguamente eran casting, hacías casting, venga, vale, pues tú puedes el físico, vamos a ver tus habilidades para transmitir y demás, porque esa al final es la mayor diferencia que tiene quizás la lucha libre masculina con la femenina. Es la capacidad que tienen las mujeres para transmitir emociones, sobre todo con la cara, que los hombres no pueden.
o que se les enseña que no lo hagan. Es probablemente la mayor diferencia que hay, porque al final las mujeres se meten unas hostias también que flipa. Ya. O sea, antes tenían que hacer casi como unas oposiciones para entrar en la empresa. Un poquito. Y hoy en día es más como un sistema de ligas, ¿no? Vas subiendo como en la clasificación, ¿no? Quizás. Y es Claro. la primera liga la que va a los eventos importantes, ¿no? No, o sea, porque al final la competición es política pura. Tú, por ejemplo, tú eres buen luchador, oye, pues te llaman de esta empresa. Te llaman, yo qué sé, por ejemplo, eres un buen luchador, te pueden llamar de NOAH. Oye, ven a luchar, ya está. Y así es como funciona. Oye, pues mira, pues eres bueno, pues te vamos a seguir llamando para combate. Oye, pues te vamos a poner combate más importantes, tal. Pero eso, normalmente las empresas suelen trabajar por su propia cuenta. Hay trabajadores que están contratados fijos, o luchadores que están contratados fijos, y otros que son más running, más de yo voy a donde me llamen, lucho, normalmente pierdo, porque normalmente las empresas suelen barrer para casa en este sentido, y a la siguiente empresa ya está. ¿Cuál sería el luchador más famoso de todos los tiempos en Japón? Sin duda Riki Dozan. Riki Dozan es básicamente el padre del puroresu. Es ¿cómo se llama esto? Un coreano chiita, creo que es la palabra. Básicamente un coreano naturalizado como japonés. Sí. De hecho, lo ocultó durante gran parte de su vida. Eso es un estigma en Japón. O lo era, al menos. Aparte de norcoreano. O sea, todavía no existía Peor todavía. En esa época la división. Pero durante su carrera, al final, ya existía la división. Empezó como luchador de sumo. Oh, llegó, creo que si no me equivoco, al rango de Rikichi, que es el que está antes de Yokozuna. Sí. O sea, eso es un rango alto dentro del sumo. Bastante alto, bastante alto. Y la cosa, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón obviamente está destruido, la moral por los suelos, la gente necesita entretenimiento, necesita reforzar ese espíritu de pertenencia, de valor. Y ahí apareció Riki Dozan. Él, aunque ya había habido intentos en Japón de introducir la lucha libre o el wrestling, introducirlo en Japón, pero nunca llegó a cuajar. Pero fue él que vinieron algunos luchadores importantes como Lou Thesz, por ejemplo, o Fred Blassie, y pues él se quedó maravillado, aprendió a luchar, y en Japón pues se convirtió en una sensación automática. Claro, el gran luchador de sumo, la gran promesa, ¿no? Un poco, que lo deja todo por este deporte nuevo. Sí, se mete en esto, empieza a traer a luchadores de fuera, monta su propia escuela también, monta su propia empresa, y básicamente pues eso se convierte en una persona que atrae a todo el mundo a que vaya. De hecho también hizo películas, fue probablemente en Japón la primera gran serie televisiva que tuvo, porque su empresa de hecho se convirtió en regular que por ejemplo en TV Tokio y todo esto tuvieran un espacio para la lucha libre, para el puroresu. No sé por qué no sea lucha libre, perdón. Puede ser que el gobierno de ocupación estadounidense también fomentara. Claro, eso también influyó mucho, porque obviamente era un hobby americano. Claro. Y los luchadores que se trajeron para formarlo principalmente luchaban en Estados Unidos. Claro. Y la dinámica que tenía Riki Dozan era que en Japón era el ídolo absoluto, pero luego cruzaba el charco, se iba a Estados Unidos y era el malo malísimo, al que tenían que conquistar los buenazos de allí. Claro, y luego sus buenazos. La narrativa bélica, ¿no? Todavía. Exactamente. En plan de el malo japonés imperial. Sí. Pero eso, en Japón, pues era básicamente este japonés que conquistaba a los villanos americanos que habían destruido obviamente todo lo que habían leído los americanos por allí, y que seguían al final pululando por allí. Riki Dozan al final montó su empresa, Japan Pro Wrestling Alliance. Sí. Y en su escuela formó lo que serían las otras dos partes de la trinidad del puroresu. O sea, un momento, Gonti, antes de que vayamos con eso, entonces, claro, esta forma, ¿no?, de estas estrellas que se crean, sí,
pues al final son una forma como de proyectar en ellas lo que veía la nación, ¿no? Que necesitaba un héroe, Claro. en el caso de los japoneses, Es... que curarles la moral, ¿no? De la derrota. ¿Mm? Y los americanos, los estadounidenses, pues claro, ¿no? Alguien que está luchando contra el demonio japonés, que Claro. todavía era en aquella época. Claro, eso, los estereotipos, sobre todo eso, se usaba mucho entre esa época. Japón la necesitaba mucho. Por ejemplo, Estados Unidos se han utilizado mucho, por ejemplo, en los 70, los 80, con los luchadores rusos, o entre comillas rusos. A veces era básicamente un tío de Minnesota que le pone un gorro de un gorro de los Sí. rusos y ya está. Un poco de acento, ¿no? Y ya. O por ejemplo eso en los 90, además con la guerra del Golfo, todo esto, pues básicamente, pues venga, afgano o lo Claro. que sea. Eso es un tropo que se ha usado muchísimo en el wrestling y se usa hoy día. Y de hecho Japón, los años posteriores a todo esto, incluso a día de hoy, sigue usando lo que son los mal llamados hoy día, gaijin, para que, vamos, de hecho han sido algunos campeones allí y demás, porque eran muy importantes. Sí. Gente como Stan Hansen, como Vader, como muchos otros que han ido, por ejemplo, el mismísimo Hulk Hogan, que llegó a competir por el título de New Japan, siendo campeón de la WWE además, y poniendo por encima el título de New Japan antes que el de WWE, así que hay la importancia de eso, de los extranjeros yendo y viniendo. Claro. Entonces, claro, tenemos a el señor este japonés ultra famoso, Riki Dozan, ¿vale? Curioso, ¿no? El nombre de Riki también. Sí, claro, Riki de Rikishi. Ah, de Rikishi, pero lo lo americanizó, ¿no? Claro, en plan de... Básicamente eso, como no es Ricky de Richard, Claro. es Ricky de R.I.K.I. Sí. Y eso, básicamente Claro. eso es por su rango de Rikishi. No sé lo que significa el Dozan, pero sé que el Ricky viene de su rango de Rikishi. Claro, entonces, claro, no es su nombre, es su rango. Es un nombre artístico. Ah, es su nombre artístico. Claro. Por ejemplo, eso, hay simplemente hay que ver dos de sus alumnos, que son eso. Si Ricky Dozan es el padre, Sí. uno es el hijo y el otro es el Espíritu Santo. Claro. Porque literalmente son las tres piedras donde se asenta la iglesia del Puroresu. Entre comillas, lo siento, sí. Sí. Pero es la mejor analogía que se me ha ocurrido. No, está perfecto. Que están Giant Baba y Antonio Inoki. Obviamente Giant Baba no se llamaba Giant de nombre. Claro, nombre artístico potente. Era el gigante Baba. Bueno, ni Doom... ¿Yamamoto? ¿Era? Dump. Claro. Como de basura. Claro, tampoco era su nombre, la basura. O por ejemplo eso, la luchadora que vino, que básicamente cogió el testigo de Dump, que era Bull Nakano, la Toro Nakano. Claro. Eso es bastante típico. Eso en Japón suelen respetarse bastante los nombres. De quizás eso, ponerte un prefijo, ponerte algo así. Sí. Más que cambiarte el nombre entero, que es más común en México. Sí. Casi nadie usa su nombre real, y en Estados Unidos casi, no tanto, pero casi todos que tampoco lo usan. Pero en Japón es muy típico que el luchador se llame tal cual, y quizás un prefijo, o eso, cambiar el nombre Claro. de pila por otra cosa. Y entonces esta Santa Trinidad, ¿no? Del Puroresu sentó las bases, ¿no? Para todo Japón. Claro, estuvo Riki Dozan, que establece lo que son las bases, querido por muchos, odiado por muchos también por temas de su propia personalidad. Vamos, de hecho él acabó asesinado. Lo asesinan. Lo asesina la Yakuza. Pero no es por lo típico, aunque él tenía cosas con la Yakuza, era un tío que tenía mucho dinero y que de hecho competía con la Yakuza por tema de propiedades inmobiliarias y todo esto, porque él tenía un montón de cosas de esto. Sí. Pero fue por una cosa bastante banal. Él estaba en un bar de Tokio y estaba hablando con una chavala, dijo que tal tipo la había pisado. Ese tal tipo era de la Yakuza. Riki Dozan le metió una paliza, pero él
este tipo la apuñaló. Claro. Fue al hospital, fue operado, todo bien, pero la cosa es que Ricky Dawson era un alcohólico de 7 pares de... Sí, le daba el saque bien, ¿no? Le daba, el saque era lo más ligerito que se metía de alcohol. Pues después de salir del hospital, pues básicamente se seguía hartando de sushi y de saque. Sí. Y se le abrió la herida y le salió una peritonitis y murió por eso. O sea, no murió por la puñalada en sí, murió por la peritonitis de no haberse cuidado después. Porque, Claro. porque estaba alcoholizado perdido. Claro. Bueno, alcoholizado, estaba paranoico también. No pintaba muy bien cómo iba a acabar tampoco. Ya por su personalidad, Sí. por problemas, ¿no? que tenía. Lo bueno es que eso, que sus dos pupilos estrellas, Sí. al menos sí tienen las cabezas amuebladas o relativamente amuebladas y consiguieron mantener el éxito del deporte o del espectáculo allí en Japón a pesar de eso, a pesar de que la empresa misma que fundó Ricky Dawson al final pues acabó desapareciendo. ¿Y ha habido muchos luchadores del puroresu que hayan acabado mal? Pues tenemos pues el caso que hemos comentado antes de Plum Marico, tenemos Sí. el caso de Ricky Dawson, tenemos el caso también de una chica que tengo que mirar el nombre porque tuvo una carrera muy muy corta. Sí. De hecho, como 3 o 4 meses del debut a su fallecimiento, que es Emiko Kado, que recibió un golpe tan fuerte que eso, que básicamente murió al nada. También en el ring. También en el ring. Claro, yo estos dos casos son en el ring. Misoharu Misawa es probablemente el que es considerado por muchos el mejor luchador de la historia de Japón y uno de los mejores de la historia en general mundial. Ese hombre fue entrenado por, entre otras personas, Baba, y fue durante muchos años el gran protagonista de su empresa, de la empresa de Baba. Después fundó su propia empresa y esa empresa, coincidiendo varios factores, como por ejemplo la crisis económica de los 2000, coincidiendo también, por ejemplo, que no conseguía encontrar una estrella que trajera al público y demás. Él sigue luchando a pesar de que estaba reventadísimo, pero hecho polvo no, lo siguiente. Y por un movimiento rutinario, un suplex, pues se quedó ahí en el ring. O sea, un movimiento que no debería de haber supuesto nada. Completamente rutinario, un movimiento que habría recibido miles de veces, ya a esa altura miles de veces, y con mucha más intensidad seguramente de lo que Claro. que fue este en concreto, que Sí. fue algo muy ligerito, por lo que Claro. porque obviamente no hay imágenes. Pero ya no podía más. Pero Claro. eso, su cuerpo estaba ya al límite Sí. y ahí se quedó. Y vamos, de hecho eso es probablemente el luchador de más alto perfil que ha muerto en el ring. Porque eso, Plum Marico puede que fuera la primera. Pero este Claro. marcó, de hecho, marcó el destino de esa empresa durante muchísimos años. Y Noah, antes... que era Noah, no me acuerdo, era precisamente la que te comentaba antes, la empresa de Noah. No. Y antes has abierto el melón de la Yakuza. Han estado muy presentes en el puroresu porque parece un negocio bastante propenso Sí, a la mafia, ¿no? claro, básicamente todo lo que no sea puro cuerpo, la Yakuza, y es popular, es muy probable que la Yakuza esté metida en aunque sean muy poquito. Y es el caso. Por ejemplo, tenemos el caso de Ricky Dawson, no solo que lo matara la mafia, sino que él ya había tenido encontronazos con la mafia en mayor o menor medida. Sí. Por ejemplo, sus dos pupilos, a pesar de que tenían de que eran personas muy serias, muy responsables, muy en plan de eran entre comillas, o sea, parecían del lado bueno de la ley. Incluso ellos tuvieron cosas con la Yakuza. Y por ejemplo Misawa, que lo acabamos de comentar, se descubrió en los 2010 que tenían un sistema de lavado de dinero con la Yakuza. La Yakuza se aseguraba de básicamente de darle dinero. Ellos, entre comillas, vendían las entradas, hacían la gestión de las entradas y básicamente para mantener la empresa a flote porque estaba en un muy mal momento. Eso hay que decir que eso es 2009, 2010, que Claro. es cuando estaba la economía japonesa estaba completamente arruinada. Porque los japoneses otra cosa no, pero las crisis, en plan de
las llevan a rajatabla. Hay crisis, pues para nosotros crisis de verdad. Sí. Y, Pero y luego ya se repuntan. sí, luego Después. cuando la economía está bien, ellos están genial. Y Sí, cuando la economía está mal, ellos están fatal. sí. Son, Un país de extremos. sí, exactamente, un país de extremo. Pues eso, Noah tuvo ese escándalo y en el que estaban involucrados varios directivos. Nunca se supo si Misawa estuvo involucrado en eso. Pero luego, por ejemplo, están casos como que son un poquito más, entre comillas, graciosos. O que no son tan en plan de que... Voy a explicarlo y ya te haces tú tus propias conclusiones. Sí, Que está el caso de Jun Kasai. Jun Kasai es un luchador de combates mortales, de deathmatches, sí, o especializado en deathmatches, que son combates con muchas armas, estos que hemos comentado antes. sí. Que no son a muerte, ¿no? No son a muerte literal, sino Vale. que son combates en los que hay veces que hay rines explosivos o en fuego, o Ostras. tanques con pirañas o cosas así. Ostras. Lo más ligerito que hay son bates de béisbol con alambre de espino y cosas así. Eso es lo más ligerito. Vale, vale. Pues Luego me pondré un vídeo de eso. luego te paso algunas recomendaciones porque sé que me voy a dejar muchas cosas en el tintero. Sí. Así que te pasaré una recomendación de cosas que buscar y cosas que ver. Vale, genial. Que si quieres la puedes dejar en los comentarios de este vídeo. Ahí la tendréis, chavales. Pues tenemos eso. El caso de Jun Kasai, que es un luchador que básicamente tuvo un lío con una bailarina. La bailarina resultaba ser la novia de un importante yakuza. Pues el razonamiento al que llegó el yakuza fue: le voy a cortar los cataplines a este hombre, literal. Vale. En plan de Vale. dejarlo eunuco. Sí. Pues Un castrati. en castrati. Un poquito ya tarde para ser un castrati, Sí. pero Bueno. sí. Yo creo que tampoco le quería dejar en plan de Sí, que sí. estuviera liso. Completo, sí. Aparte, con lo buenas que son las katanas japonesas, obviamente. Ya. Ahí sabemos que va a ser limpio. Pues el dueño de la empresa y el maestro de este tipo intervino, y el castigo que decidió el Yakuza: oye, pues mira, no quieres que lo mate, vale, pero que reciba mucho más castigo en sus combates. Y al final fue lo que define ese luchador, que es capaz de recibir un montón de golpes. O sea, y al final fue una bendición oculta. Lo que dicen los ingleses, blessing in disguise. Sí. Eh, Sí. Fue... Que le vino bien y todo al final. Le vino bien, le convirtió de un luchador... Le dio la fama. de un luchador cualquiera a ser un luchador que hoy día probablemente sea el luchador más importante de ese tipo de combate, de los combates hardcore, de los combates deathmatch y demás. Sí. Joder, pues le quitan la novia y encima se hace famoso. Sí. Ese Yakuza, la verdad que la tenía mal. La cosa de la novela de los Yakuza parece ser un patrón, porque hay otro caso, que este es un caso bastante sensible, que esto lo cuenta Rob Van Damme, de hecho es campeón de la WWE, que también es un aficionado a lo que es la marihuana, así que esto pasó cuando hace 30 años, así que a lo mejor hay que tomarlo con un poquito con pinza. Pero él estaba en una gira con la empresa de baba, con All Japan, y la cosa es que había una bailarina y un luchador extranjero, un gallín americano, pues le cogió el gusto, y él junto a otros luchadores, otras personas, ahí no me acuerdo bien lo que decía, pero eso, el luchador este en cabeza y varias personas más cogieron a la chica esta, la violaron, y al final la acabaron dejando tirar en el pasillo de un hotel, desnuda, pintada con rotulador y con una banana metida pues de donde salen los niños. Sí. La cosa, esta bailarina era la novia de un yakuza y obviamente quería sangre, porque también te digo, Hombre, pues sí. es un caso en el que a lo mejor sí estaba más justificado. Pero Baba intervino y en plan de
no, este luchador que no venga más por aquí, vete corriendo para Estados Unidos, y Baba al final pues eso, acabó pagando al Yakuza una importante suma de dinero Claro. para que hiciera la vista a otro lado. Claro, una especie de compensación económica por todo lo que había pasado, Claro. para que le perdonara la vida al otro. Sí, eso básicamente fue un rescate, Sí, para que este tipo pudiera escapar y que no volviera a pisar la sol naciente, la isla. muy miserable también ese hombre, la verdad. Sí, tan miserable eso que no sabemos quién es. Creo que lo lleguemos a saber. Claro. Pero eso era bastante importante, así que... Bueno. Y Gonti, a día de hoy, claro, yo me voy de viaje a Japón. Sí. Si yo quiero ver un combate de Puroresu, ¿dónde puedo ir? ¿Cómo puedo hacerlo? En casi toda Japón te va a ser bastante fácil encontrar, aunque sean empresas pequeñas, que de hecho suelen ser las mejores experiencias. Cogerte en plan de... Seguramente en lo que son las calles, en la zona donde haya cartelería de los eventos o demás, o guías de estas de eventos, o incluso en tu habitación de hotel o lo que sea, oye, donde suele haber aquí Puroresu, encuentras un show que a lo mejor puede ser pequeño, a lo mejor que vayan 100 personas, o puede ser un show súper grande, depende de la ciudad a la que vayas también. Claro. Por ejemplo, eso, más que nada, hay mucha tradición en Tokio y en Osaka. Así que si visitas cualquiera de las dos te va a resultar bastante fácil ver algo. Pues me llama mucho la atención, la verdad, y me gustaría verlo ahí. Y sobre todo eso también, un sitio pequeñito, que sea así como, Sí. no sé, rollo gimnasio, gente incluso que está empezando, ¿sabes? Claro, ese tema más íntimo. Eso a mí también Sí. me suele gustar bastante más que eso. Hombre, si tienes la oportunidad, pues mírate en Japón o mírate en Noah si estás por allí. Oye, si tienes un show allí, pues, o Stardom o cualquier cosa así, pues mucho mejor. Porque al final, quieras o no, pues son luchadores que obviamente que tienen más experiencia, están más completos. Pero eso, a veces los shows pequeños son mucho más divertidos, sobre todo si... porque sobre todo eso, los shows pequeños, sobre todo hay mucho wrestling de comedia, mucho Sí. progreso de comedia, Sí. con empresas como por ejemplo DDT o Choco Pro y demás, que son muy divertidos de ver en persona y que son muy recomendables. Vamos, de hecho, por ejemplo, eso, DDT tiene un campeonato que se defiende 24/7, que es el Iron Heavy Metal Championship, que ha tenido campeones tan diversos como Rey Mysterio o Tres Palitos de Yakitori. Ah, vale. O el título en sí mismo ha sido su propio campeón. En plan de... Me le han ganado flipa. varias escaleras, una muñeca hinchable. Me flipa. Me flipa. Me encanta. Porque claro, en Instagram muchas veces me salen los memes estos de... y luego dicen que la lucha libre japonesa o el puroresu es mentira. Y claro, aparece un nota dando voltereta persiguiendo por el ring a otro. Que Claro. se ha hecho bastante popular ahora, el Sí. del gif del tipo que hace el mortal hacia atrás, bueno, el moonsault, Sí. hace el mortal para hacia atrás, y el otro estaba huyendo por la rampa y le sigue persiguiendo haciéndolo. Y lo encuentra y lo revienta. Y dice, tío, yo quiero ver eso. Y al final lo pilla, pues ese tipo de cosas, aunque también te las puedes encontrar en el Japón y demás, pero es muy poco frecuente. Se toman demasiado en serio ese tipo de empresas y ese tipo de luchadores. Pero eso, es muy recomendable eso, verte comedia y demás. O verte Yoshi, o verte Lucharesu, casi cualquier cosa que pille, menos quizá a lo mejor, por ejemplo, a lo mejor depende de cómo vaya tu pareja allí, en plan de la tolerancia a lo mejor que tenga la sangre, a lo mejor, por ejemplo, los deathmatches, ¿no? O los combates hardcore, No lo creo. pero eso. Tampoco me iría yo con buen cuerpo. Si ¿eh? no te gusta el gore, no No soy nada gore. te lo recomiendo No soy mucho. nada gore. Entonces, pues No. ya sabemos de lo que Sí. lo que ver y lo que no. Pues ya eso pues depende de eso. Ahí está. Es fácil, lo típico de las guías de turismo o lo que son el mismo hotel o a los locales, ahí preguntándole de la típica tienda de los Claro.
no me acuerdo cómo se llaman las cositas estas que comen los funcionarios, los típicos oficinistas, no me sale el nombre ahora. Sí, bueno, tipo combini o Sí, un cosas combi, así, ¿no? algo. Claro. Pues Por la calle. seguramente pregunté en algún combi, alguna tienda local, oye, ¿conoces algún show de puro ¿De progreso rezo y demás? en los alrededores o día que sea? Oye, pues mira, pues si te vas, yo que sé, al Coruque Hall, pues oye, pues tienes un show ahí con 30.000 personas, pues oye, pues flama. O Me he puesto. ahí en la vuelta de la esquina hay un gimnasio que tiene un show con 30, pues también lo vas a disfrutar. Pues Gonti, compañero, muchas gracias por haber venido a Japón Oculto. Ha sido todo un placer conocer sobre el Puroresu contigo. Y El placer bueno, ha sido mío.